Muy buenas tardes. Estamos en este espacio para conversar sobre el periodismo digital. Para ello contamos con la presencia de Fernando Ortiz, quien nos comentará un poco más acerca del tema. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Comencemos con la diferencia que existe entre el periodismo tradicional y el periodismo digital. Muchas gracias. Yo creo que la gran diferencia que se podría identificar entre estos dos términos es el asunto del soporte tecnológico, de la inmediatez que permite el periodismo digital versus el que llamaríamos periodismo tradicional. Una verdad también es que el periodismo tradicional está migrando hacia las formas digitales y por lo tanto son cada vez más medios, más periodistas que están utilizando las redes sociales, la tecnología del mundo online, de la internet, para ofrecer información inmediata a sus seguidores a través de las plataformas que actualmente el mundo dispone. ¿Los principios entre estos dos tipos de periodismo son los mismos o hay alguna diferencia sustancial que diferencia al periodismo digital del tradicional? Me parece que son los mismos, ¿no? Los criterios de verdad, de oportunidad, de veracidad, de actualidad, de interés humano, siguen siendo los mismos postulados del periodismo tradicional. Lo que cambian son las tecnologías. Creo que más que los periodistas que hemos cambiado son los lectores, los seguidores, ¿no? Es una gran comunidad de personas que están interesados por la actualidad mundial, por la actualidad informativa, por la actualidad noticiosa, que están siguiendo a cientos, a miles de tuiteros, de gente que está escribiendo a través de redes sociales, de periodismo que están actualizando constantemente, ¿no? Un mismo hecho puede ser visto y comentado, contado por varias voces sobre ese mismo acontecimiento. Antes ocurría que teníamos que esperar al día siguiente que salga publicado en el diario para escuchar una versión. Ahora ocurre un accidente, ocurre un hecho informativo, ese mismo momento con la portabilidad de los instrumentos como teléfonos celulares, iPads, tablets, etc., la miniaturización de las tecnologías ha permitido, además de la portabilidad de estos accesorios, poder tener el registro en video, en fotografías, en color, de gran calidad, de gran resolución, que pueden ser compartidas casi en simultáneo, ¿no? Casi inmediatamente. Buenas tardes, Fernando, un gusto compartir con usted este espacio. Mi pregunta va acerca de este tema. ¿Cuál es la principal ventaja del periodismo digital? Me parece que es la inmediatez. Creo que ese derecho de las nuevas tecnologías de estar, insisto, casi en simultáneo con lo que ocurre en el acontecer informativo es lo que marca la pauta. Los medios tradicionales han construido sus espacios emblemáticos de noticias, 7 de la mañana, mediodía y el horario estelar 8 de la noche, para contar el acontecer informativo. Sin embargo, lo inmediato, los posteos que se están dando a través de redes sociales, a través de Twitter, etc., son inmediatos, ¿no? Inclusive los mismos portales web de los diarios tradicionales, en Ecuador un poco menos, pero a nivel mundial, El País de España, La Jornada de México, Página 12, el New York Times, los diarios están actualizando inmediatamente. Ocurre un hecho informativo, el periodista redacta la información e inmediatamente le cuelgan en su portal web. No necesita que haya una versión impresa. Es más, muchos diarios están dejando la versión impresa en papel para pasar a la versión netamente digital y compartir la edición en línea bajo formas de pago, ¿no? Es decir, me parece que ese gran atributo de la inmediatez es lo fundamental que se podría destacar. Justamente hablando de este tema, ¿cuál es su opinión sobre la inmediatez del periodismo digital? Creo que por pagar tributo a la inmediatez se han cometido muchos errores, no solamente ahora con las tecnologías digitales, sino desde hace mucho tiempo. Cuando los medios incorporaron el teléfono, radios generalmente,
y cuando se fue posible la conexión desde fuera del estudio a la radio y se incorporó un recurso que se llama el Phone-Vacre, que es una llamada telefónica que entraba directamente a la consola de la radio, se permitió que por esta vía y luego vía handy, vía microondas, se podía reportear desde cualquier lugar de la ciudad donde se tenía acceso. Se cometieron algunas deslices, ¿no? por la prisa, por la urgencia, por ser los pioneros, por ser los primeros en contar el hecho informativo. Y creo que ahora también con las tecnologías, con esta característica de la inmediatez, se corre ese riesgo. A veces se puede postear cosas que no están lo suficientemente verificadas, se acude a una sola fuente, a un solo testimonio, y a partir de eso se construye el hecho y se dicen las cosas, ¿no? La otra limitante son los 140 caracteres. Creo que definitivamente esa economía del lenguaje ha hecho que los periodistas tengamos mucho más soltura al momento de escribir nuestras ideas en 140 caracteres. A muchas personas les cuesta de la capacidad de síntesis, necesitan más tiempo para exponer sus ideas. En cambio, para los periodistas es casi un titular en donde se condensan las 5 respuestas básicas a las preguntas básicas y está en 140 caracteres, ¿no? Y saber priorizar qué es lo que se coloca como algo importante, interesante. A veces se equivocan nombres, a veces se equivocan cifras, datos, errores de buena fe, pero errores garrafales en cuanto al periodismo, porque el periodismo es precisión, es exactitud, es corroborar los datos, etc., ¿no? Yo prefiero a veces tomarme unas pausas, esperar un tiempo, mirar qué es lo que escriben otros hasta estar completamente seguro. Normalmente cuando ocurre un hecho ante mis ojos, ante algo evidente, y estoy con los soportes tecnológicos a la mano, escribo, pero no me he dejado caer, no he caído en la tentación de, por ser el primero, a escribir cualquier cosa que luego me voy a arrepentir. Bueno, entonces, ¿piensa que esto de la inmediatez compromete los criterios de verificación en las noticias? Podría, pero si un periodista experimentado tiene herramientas y tiene contactos y tiene formas de verificación, creo que desde el mismo lugar de los hechos puede verificarlo. Anoche, por ejemplo, casi a 2 de la mañana, un periodista de diario El Tiempo comentaba que había sido capturado un delincuente que estaba acusado de asesinato, y era de un personaje que lo conocemos todos, el señor Yaguachi, que lavaba los carros por acá. Fue en una cosa truculenta asesinado por los alrededores de la universidad y su cadáver dejado en las orillas del río. El supuesto causante de ese acontecimiento había sido capturado. El periodista tuvo la posibilidad de a las 2 de la mañana hacer un background de esa noticia, contar el hecho que fue capturado el inculpado, y además en unos 2 o 3 posteos logró hacer esta reminiscencia de quién fue la persona que fue victimada, en dónde trabajaba y sus condiciones. Entonces, creo que el periodista que tiene contactos, que puede tener una buena base de datos informativos, arma su historia rápidamente, llamadas telefónicas de verificación, corroborar nombres, tener una buena agenda que le permita precisamente evitar eso. Pero sí es un riesgo. Una persona novata, por el estrellato, por ganar notoriedad, puede dejarse caer en esa tentación de la inmediatez, sopesando o dejando de lado la parte de la verificación. Buenas tardes, un gusto compartir en este espacio. Bueno, si bien el auge tecnológico, como usted nos ha señalado, ha facilitado el acceso a la información, a su criterio, ¿qué tan factible es el dicho "todos pueden ser periodistas" a través de las redes sociales como es el Facebook y Twitter? Yo diría más bien que todos llevamos un comunicador dentro, una comunicadora dentro, ¿no?
Creo que el desarrollo tecnológico en la materia de comunicación se debe precisamente a eso. El ser humano es un ser comunicante, es un ser social que se comunica. Creo que todos los otros atributos, ser un ser inteligente, un fabricante de objetos, ser un fabricante de tecnología, etc., es algo secundario a esta habilidad y capacidad humana de comunicar, de decir las ideas y de escuchar las ideas. Creo que ese es el atributo fundamental de los seres humanos. Y partiendo de eso, diría yo que todos los seres humanos somos unos seres comunicantes. La tecnología lo que hace es esto, posibilitarnos esa necesidad, esa capacidad, esa urgencia humana de decir algo a los demás, de leer algo de los otros. Ahora, de esa capacidad innata de los seres humanos al ejercicio del periodismo, yo creo que hay una distancia que sí necesita preparación, formación, disciplina, conocimientos éticos, conocimientos de la tecnología. Cierto es que una persona con inquietudes comunicativas, con inquietudes periodísticas, puede a través de una cuenta de Twitter hacer el trabajo de un periodista. Podría, pero me parece que están ataviados de mejores recursos las personas que han seguido los estudios de comunicación y pueden hacerlo de mejor manera, que sabe de géneros, que sabe de estilos, que sabe de titulación para la prensa, que puede jerarquizar qué es lo notable, lo destacable en un hecho informativo, porque de lo contrario, un taxista mira un accidente o mira que llega un personaje y desde su taxi dice: acabo de verle al candidato Lucio Gutiérrez comiéndose un ceviche aquí en la Remigio y no sé cuánto. Sí, pero esa es una mirada que lo tiene cualquiera, pero si un periodista relata ese hecho, lo va a poner en una jerarquía de interés desde una perspectiva periodística, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta, me parece que la tecnología sí podría permitir aquello, pero la calidad del producto del trabajo lo va a hacer mucho mejor un periodista. Entonces, para su consideración, ¿qué papel debe cumplir las escuelas de comunicación social ante el inminente auge de la tecnología? Aunque pueda resultar una especie de contradicción lo que voy a decir, me parece que la formación de los periodistas debe ser recuperar al periodismo tradicional, los postulados, los principios, los criterios de verdad, de veracidad, esta búsqueda por la confrontación de fuentes, de contrastar hechos, la verificación. Eso le hace bien a la profesión, eso le hace bien a la ciudadanía, a los lectores, a los seguidores. Creo que la misión de las carreras de comunicación, de las escuelas de comunicación social, está en infundir ese ímpetu, ese impulso del periodismo original, y para no quedar seducidos por todo este apabullante mundo de la tecnología, que creemos que ser periodista es tener un iPhone y poder estar escribiendo cómodamente acostado desde la sala de mi casa, ¿no? Siempre recuerdo las expresiones o una frase de un navegador de los mares, Jacques Cousteau, que hacía inmersiones en un submarino a las profundidades del mar a buscar nuevas especies. Tenía un barco que se llamaba Calypso y en su camarote de capitán del barco, era un barco científico francés, que tenía una leyenda que decía en francés: hay que ir a ver. Creo que en el periodismo, por más que podamos mirar la foto, ha habido un choque en La Guayas y Pichincha, el periodista debe verificar, debe ir a ver, ¿no? Entonces ese contacto con la realidad nunca va a ser superado a pesar de toda esta parafernalia de la tecnología, ¿no? Creo que por ahí está la ruta de las carreras de comunicación. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos la presencia del subdecano de la Facultad de Filosofía, Fernando Ortiz Bisuete, con el que hemos compartido este espacio de diálogo sobre el periodismo digital. Los esperamos en una nueva oportunidad.